Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Señor, yo estoy muy emocionada, muy emocionada. Si hubiesen estado detrás de cámara, se hubiesen dado cuenta por el tema que vamos a tratar hoy y las invitadas de lujo que tenemos hoy. Vamos a hablar del órgano que yo creo, sin temor a equivocarme, más subestimado de la medicina moderna, el intestino. Para eso tenemos a la doctora Ana Paula Medina y Andreina Oropesa, gastroenterólogas, no solo gastroenterólogas, neurogastroenterólogas. Ok, así que un placer, muchas gracias. Gracias a Bienvenidas. ustedes. Gracias a ustedes por la Chicas. invitación, es un honor estar aquí, de verdad. Qué bueno. ¿Y con qué se come eso? Rápido. Mira, que le estaba comentando antes de empezar a grabar que no se sientan mal porque mi mamá y mi papá me viven llamando, mija, ¿qué es lo que tú eres? O sea, que realmente es una subespecialidad que está empezando en el país, como quien dice, estamos gateando, pero que realmente ya en Estados Unidos, en Europa, ya tiene su tiempo y ya es una sociedad que tiene mucha evidencia sólida científica. Entonces, vamos a tratar de darnos a conocer como sociedad aquí, pero poco a poco ya vamos lográndolo. Doctora, pero esto va dedicado a los padres de la doctora. Sazóneme esa especialidad. ¿Cómo se llama su subespecialidad? Yo soy gastroenteróloga y dentro de la gastroenterología yo hice neurogastroenterología. Eso es la rama dentro de la gastroenterología que estudia la conexión del eje intestino-cerebro. Que el cerebro, el intestino, que el intestino es el segundo cerebro. Esa es la rama que realmente estudia todas esas patologías que vienen asociadas a esta relación del cerebro con el intestino. Me encanta. A mí me pasa mucho en la consulta, les estaba comentando que los pacientes llegan donde mí, yo los refiero al endocrinólogo y al gastroenterólogo, al endocrinólogo y al gastroenterólogo. Y la gastro que está cerquita de mí siempre me dice, yo voy a empezar a consulta cuando tú acabes, porque todos los pacientes se lo envío, pero los pacientes se me quejan, porque ¿qué hago yo? Buscando que por una cosita que vinieron en la cara, entonces yo lo mando a hacerse 8,000 análisis, como yo me dice, ¿qué es esto ahora? Y también un gastro, y también no sé qué. Por una espinilla. Cuando van, se dan cuenta de la importancia. Wow, doctora, gracias. O sea, ¿cómo yo iba a acabar? Y no se dan cuenta Así quizás es. de los síntomas porque lo pasan desapercibido o se acostumbran a vivir con eso. Exactamente. ¿Verdad? Sí, es que justamente lo que dices, de que el intestino está subestimado, es justamente por eso. A Claro. pesar de que la neurogastroenterología es nueva en nuestro país, es una cosa que se viene estudiando desde hace mucho tiempo. Y tenemos que ver el intestino no como esa manguera que lleva simplemente, que absorbe los alimentos y que lleva las heces luego al final, sino que tenemos que saber, como ya se conoce ahora, que tiene capacidades regulatorias, es un órgano inmunológico, es un órgano capaz de secretar neurotransmisores, tiene actividad neuroquímica que influye directamente en el cerebro, tiene su propio sistema nervioso. De hecho, siempre hacemos este comentario, es el segundo cerebro porque incluso tiene más neuronas que la médula espinal, que ya consideramos como un sistema, como nuestro sistema nervioso central. Entonces, realmente, aunque no todo es el intestino, cada vez más conocemos el impacto que tiene el buen funcionamiento o la regulación a nivel intestinal, no solamente a nivel gastrointestinal, sino a nivel de piel, a nivel de pelo, uñas, a nivel incluso de patologías psiquiátricas y psicológicas. Cada vez sabemos más acerca de la relación con Parkinson, Alzheimer, autismo. Entonces, no es descabellado que como dermatóloga tus pacientes te vengan a la consulta de gastro. Claro. ¿Sabe? Sí es. De hecho, hay, creo que un compendio completo de patologías en piel asociadas a trastornos del intestino delgado. O sea, es un montón de cosas que de verdad tú te pones y la lees y el paciente entiende que uno está magnificando. Pero cuando tú tienes un paciente que viene por una rojez en la cara y tú entiendes que eso puede estar asociado a Helicobacter pylori y hasta que eso no se controle, el paciente no sana, y ese es un ejemplo de muchos otros. ¿Cómo ustedes, dentro de su especialidad, reciben este tipo de pacientes? Porque sí hay veces que de repente yo tengo gastros que me mandan pacientes por lesiones en piel. Me dices que cómo está la piel, así mismo está el intestino. Así Exactamente. mismito. Sobre todo, mira, yo te voy a explicar, porque no es una palabra esencial que no hemos mencionado, es la microbiota. O
sea, tener una disbiosis intestinal, dígase, tener los microorganismos de nuestra microbiota, que es como una huella dactilar única de cada ser vivo, tenerla desequilibrada te lleva a una descompensación de absolutamente todos los sistemas del cuerpo, sobre todo de la piel, porque la piel es como el espejo, reflejo de lo que pasa en el intestino. Entonces, tener una disbiosis intestinal, que es lo que más vemos en la consulta, te puede llevar a que probablemente tú vas a tener ese cortisol alto. Ese cortisol también te lleva a más disbiosis intestinal, pero esa disbiosis te lleva a inflamación crónica y esa inflamación crónica te lleva a permeabilidad intestinal. Entonces, ¿cómo eso se refleja en la piel con los pacientes? Con pacientes con dermatitis, pacientes con crisis y brotes de acné, pacientes con psoriasis, si tienen tendencia, pacientes con problemas en las uñas, caída del cabello, que no duermen, o sea, son muchos los factores que a nosotros, en pacientes que nos llegan a la consulta, que podemos ver como signos en la piel, entonces todo va regulado y es muy difícil hacerle entender al paciente que yo estoy viendo, necesito que también vayas al dermatólogo, porque son patologías que son multifactoriales, con lo cual tienen que ser tratadas multidisciplinarmente. Y usted mencionó algo que me hizo como insomnio intestino. Yo nunca lo hubiese relacionado. Sí, Ay. sí, pero mucho. Claro. Entonces, doctora, hábleme de eso porque me quedé ajena. ¿A ti nunca te pasó, amiga, que cuando uno estaba haciendo la residencia, que uno amanecía, a mí se me descomponía el estómago al otro día de amanecer, de no dormir nada de todas esas horas? O sea, era una cosa terrible. O cansancio que se te quedaba por la semana entera. Todo eso lo puede provocar una disbiosis intestinal y viceversa, o sea, porque lo que pasa en el intestino te afecta directamente al cerebro y lo que pasa en el cerebro te afecta directamente al intestino, porque es como una autopista bidireccional que está regulada por el nervio vago, que está regulada por un sistema inmunológico, que es nuestro sistema, pero sobre todo por el sistema nervioso entérico, que es el propio sistema nervioso propio del sistema digestivo. Entonces, tener insomnio te puede producir toda la clínica digestiva y viceversa, como un círculo vicioso. Entonces, si no lo cortamos, el paciente no va a tener respuesta por ningún lado. Y una pregunta, tú sabes que hablábamos de la microbiota, pero está muy de moda que los pacientes lleguen al consultorio Con 200 con probióticos. Ay, probióticos. Doctora, no, porque yo sé que tú tomas. 250.000. Yo tomo probióticos. ¿Quién te lo Probióticos. indicó? Sí. ¿Y cómo tú te lo tomas? ¿Y por Es qué el tú te lo mejor, tomas? doctora. Entonces, la que diferencia le voy a mandar entre el link por ambos. prebiótico y probiótico, ¿cuál es? O sea, Mira, yo quiero, antes de darte la diferencia entre prebióticos y probióticos, es justamente esa es la parte más difícil con el paciente. Y no solamente desde el punto de vista gastrointestinal, sino en todas las especialidades. Nos están vendiendo que los probióticos, los prebióticos y los postbióticos, que también están los simbióticos también, son la panacea, son los milagros. Y si los tomamos como suplementos, vamos a ser gente saludable que no tiene absolutamente ninguna Vamos a enfermedad. durar 100 años. Vamos a durar 100 años, están relacionados con la longevidad, contra Claro. el cáncer, contra la disbiosis intestinal. Y la verdad que como en medicina no es así, o sea, no hay atajos. Primero, y el mensaje claro es, los probióticos no se toman de forma continua a menos que haya una indicación formal de un gastroenterólogo. No están exentos tampoco de efectos adversos porque son microorganismos, son microorganismos vivos que buscan regular la microbiota que hablaba Ana Paula a nivel intestinal. Y sobre todo que sus efectos, la mayoría de ellos funcionan mientras los estás tomando. Entonces, hace poco estábamos en un taller con una paciente y ella decía, es que yo me siento bien solo cuando los tomo, ¿eso está mal? Y yo le decía, depende. ¿Tú quieres estar toda tu vida tomándote una pastillita o quieres aprender a regular todo lo demás de tu ecosistema para que tú puedas vivir sin esa pastilla? Entonces, con el tema de los probióticos y los prebióticos es una lucha. Escuchábamos ahora a un doctor hablando de la importancia de las redes sociales. Es una lucha para nosotros como médicos, como científicos, desmitificar una cosa que las redes sociales te lo tiene tan marcado. Y definitivamente los probióticos son una herramienta más para tratar patologías gastrointestinales, pero no son la panacea. Y de hecho, que lo quiero dejar dicho aquí, hay patologías donde el probiótico te empeora toda la clínica. Por ejemplo, el estreñimiento.
no hay evidencia sólida que te diga que el probiótico te va a mejorar y a regularizar el tránsito, porque lo venden así. De hecho, la evidencia hoy por hoy lo que te dice es que en estreñimiento no se debería usar probióticos. Y aquí está muy de moda que, tú te estreñida, tómate un probiótico que eso te va a regularizar como si fuera una fibra. Exacto. Todo lo contrario, no se debe usar. Entonces, son cosas que el paciente no lo sabe, pero porque lo ve en TikTok, porque la mayoría de pacientes me dicen, es que yo vi un video de TikTok explicándome tal cosa, o yo lo vi en Instagram. Entonces, no, o sea, de hecho, hay algunos tipos de diarrea, algunos tipos de disbiosis, por ejemplo, el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, que también están contraindicados ciertas cepas probióticas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto del uso de los probióticos, porque te pueden empeorar toda la clínica digestiva y te pueden agregar otra clínica que el paciente no tiene. Y si tú de alguna manera quisieras nutrir, porque esa es la excusa detrás de la toma de probióticos, si tú quieres de alguna manera nutrir esa microbiota, tú tienes herramientas nutricionales con las que puedes hacerlo. Por ejemplo, el yogur, el kéfir, ciertos tipos de comida que incluso siendo alimentos, siendo lo que tenemos a disposición y cosas naturales, tampoco son inocuas. Entonces, no caigas en la tentación de tomarte una pastilla y vas a resolver mágicamente, porque puedes empeorar el problema sin duda. Doctora, y eso que usted acaba de decir, que queremos nutrir, de repente, ¿qué impacto puede tener ese paciente que quiere nutrirse solamente con suplementos? Y con los famosos sueros. No, ay, Dios. ahora está muy en boga, señores, todo el mundo en República Dominicana se está pinchando. Y suplementos se está pinchando para pérdida de peso. Entonces, una persona que no le da hambre, ¿cómo repone? Eso queda en el psiquis del cerebro humano. ¿Cómo yo repongo lo que no me estoy comiendo? Y de repente tú ves una persona que lleva una dieta balanceada, pero tiene suplementos que superan 6, 7, 8 pastillas. Yo encuentro, o sea, desde mi 8 en la mañana y 8 en la noche. Sí. Entonces, ¿qué influye esto en todo ese trayecto de nutrirnos a nivel intestinal? Hay varios conceptos rescatables en tu intervención, en tu pregunta. Claro. Lo primero es que nosotros siempre explicamos que no es nutrir la microbiota, es restaurar la microbiota. La microbiota está, y no solamente tenemos microbiota a nivel intestinal, pero es de la que nos estamos hablando. Entonces, lo importante es que si tú tienes algún síntoma que hace sospechar que hay una disregulación, no está regulada esa microbiota, hay herramientas nutricionales y médicas para ayudarte a restaurar ese equilibrio. La microbiota es un ecosistema. De hecho, ahora se explica muy claro que no es que son bacterias buenas. También hay bacterias con capacidad patógena dentro de la microbiota que, si están equilibradas, son buenas para nuestro organismo. Eso es lo primero que creo que es importante saber. Lo segundo es, nosotras siempre decimos que la medicina no vende atajos, la medicina acompaña procesos. Si tú ves una clínica, un centro médico, un influencer, un Facebook, cualquier cosa que te está vendiendo 8 pastillas, una inyección, 50 sueros vitaminados, párate. O sea, tú eres un ser humano pensante y es tu cuerpo el que te le estás metiendo todo esto. No. Ayer justamente estábamos viendo una receta de una clínica de la capital donde indicaban ayuno prolongado de 10 horas y 2 comidas particularmente pequeñas, muy medidas, y había al menos 8 antibióticos indicados por un médico. ¿Y para tratar qué? Para O sea, ¿para tratar qué? la microbiota, por un estudio que se mandó a hacer y que parecía alterado alguna de esas bacterias. Entonces, le decimos a los pacientes, está mal, párate, piensa, tú tienes la capacidad de preguntar, ¿por qué 8 antibióticos? Escuchamos a los infectólogos decir, los antibióticos tienen sus indicaciones. Claro. ¿Por qué ayuno? ¿Por qué 10 horas de ayuno? Lo hablábamos acerca de los sueros vitaminados también. Cuando tú te pones la vitamina C, ya te la consumiste. Eso es mentira, que entonces aumentó tu inmunidad. Que es verdad que tú estás haciendo una cantidad de dinero importante engañando a un público.
Pero médicamente eso no es responsable. O sea, tú te estás inyectando un suero vitaminado, tú te estás inyectando algo para perder peso, tú estás haciendo un ayuno, busca gente seria, gente que esté respaldada y averigua. O sea, es tu salud. No puedes, Claro. no puedes creer simplemente porque, él tiene muchos más seguidores. O no es una moda. Es una moda, Sí, exacto. claro. No, y algo claro. importante hablando de esto, número de seguidores no tiene nada que ver con capacidad de conocimiento y mucho menos con ética profesional. Porque de hecho, esto es algo que he mencionado anterior, de mis mejores maestros ni siquiera tienen Tienen redes redes sociales. sociales. Realmente. Entonces, eso es algo que no todo lo que está en moda, Ujú. no todo lo que está no todo lo que se vuelve trend o no todo lo que es viral, realmente hay ciencia detrás. Exactamente. O quizá hay ciencia, pero ciencia que contradice lo que está pasando, como lo vemos nosotros con los enemas de café para limpiarse el colon. Wow. Tenemos pacientes. Enemas de café. Enemas de café. pero eso ¿Qué? está Pero muy, yo no he muy... oído eso. Pero ¿cómo? Claro, eso está muy en boga aquí en el país, porque hay centros que lo están haciendo y más que enema de café es hidroterapia colónica con enemas de café. Sí, yo lo Lavado había escuchado. colónico. Te Sí. lavan el colon. Te Entonces, lavan el colon, pero antes ¿Y te ponen para los qué? enemas de café. Nosotros hemos para tenido limpiar el casos- colon, porque no entendemos la capacidad que tiene nuestro colon de contener materia fecal. O de limpiarse solo y de auto. Y Es- te lo venden autorregularse. para perder peso y es lo que le explicamos a la gente. Si tú te haces una colonoscopía y te purgamos para hacerte una colonoscopía, pierdes hasta 5 libras porque pierdes agua. Obviamente. Mira. Entonces hay ciencia detrás de eso, pero la ciencia dice claramente no. No porque hay reacciones químicas, no porque hay lesiones anales cuando introducen el enema, no porque estás haciendo irritación en una mucosa que no está capacitada para tener café. Entonces, café caliente, que hemos tenido casos. Wow. Me El morí. último la Me semana muero. pasada ¿Que lo de quemaron, una paciente seguro? joven con enema de café puesto en casa. Ella se lo puso muy caliente, hizo una proctitis importante, luego hizo una estenosis, obviamente. Bueno, terminó perforándose mala en UCI por un enema de café, cuando no había necesidad de ponerse un enema de café porque Increíble. tu cuerpo tiene la capacidad de hacer el detox que tú estabas buscando. Y la gente tiene que entender que el enema de café solamente funciona en la parte distal del colon, o sea, todo tu colon sigue, si lo que quieres es arreglar un estreñimiento, sigue lleno de caca o de heces. Entonces, son comportamientos que se están vendiendo mucho porque lo están haciendo mucho en centros buenos o con mucha Reconocidos. categoría de aquí del país. Oh, increíble. Entonces, es por eso que nosotros estamos como alzando la voz, que nos cae mucha gente arriba, pero yo siempre digo, si le llegó a una persona, Ya yo tú estoy estás feliz. ganando. De hecho, la semana pasada justo me llegó una paciente que me vio fue en las redes sociales y me dijo, desde que vi el video de enema de café, en mi vida lo he vuelto a hacer. O sea, yo no lo hacía sabiendo que eso podía pasar tantas consecuencias poniéndome Pero un ya enema de café en increíble. casa. No. Pero son muchas las personas que se ponen los enemas de café y que se están haciendo la hidroterapia colónica. Ahora, una pregunta, o no, una sugerencia más bien, que me gustaría que ustedes le dieran a quienes nos están viendo. Aparte de, señores, de las tendencias TikTok, Instagram, whatever, que ustedes están viendo, yo quiero que ustedes le den por lo menos 3 o 4 señales de alarma a las personas de cuándo deben visitar a un gastroenterólogo. Porque las personas a veces creen que un coliquito es nada. Entonces, o sea, aparte del estreñimiento, que es lo más común, me gustaría que ustedes nos orienten un poquito 3 o 4 señales de alarma de que debo visitar a mi gastroenterólogo. mira, lo primero que yo diría, pérdida de peso inexplicable. No estaba haciendo dieta y empiezo a perder peso. Sangrado gastrointestinal de cualquier tipo, bien sea a nivel rectal o vomité sangre, es una emergencia, tienes que acudir al gastroenterólogo. Dolor abdominal persistente, me tomé algo, evacúo, sigue el dolor, estoy distendida, gases persistentes, para mí son los 4 síntomas que sí o sí tienes que ir al gastroenterólogo. Y sí o sí, yo siempre le digo, ¿tienes dolor? No te automediques, ve con el dolor, porque eso nos va a abrir una cantidad Claro. de escenarios posibles. Claro. Ana Paula, y para también cerrar,
¿qué hábitos saludables tú les recomendarías a las personas que nos escuchan que hagan para restaurar su flora intestinal y para mejorar su salud intestinal y que no se refleje en la piel? Mira, me voy a ir más en lo que yo estoy viendo últimamente en la consulta porque lo están haciendo. Primero, dejar de hacer dietas restrictivas si tú no tienes ninguna patología con nombre y apellido que te lo haya diagnosticado un médico. Por ejemplo, retirarse el gluten, que está muy de moda. Si tú no eres celíaco, no tienes una sensibilidad al gluten no celíaco, no tienes que retirarte el gluten porque lo que te vas a provocar es una disbiosis intestinal con el tiempo, porque el gluten también lo necesitamos, ¿ok? Si creo una disbiosis, voy a tener probablemente mucha afectación dermatológica. El consumo de fibras, por lo menos 25 a 30 gramos diarios. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar eso sí te va a ayudar a regularizar el tránsito, no tomarte 1000 suplementos o tomarte 1000 tipos de probióticos diferentes. Ok, mientras más color tenga tu plato, tú debes estar tranquilo que estás trabajando sobre tu microbiota. Verduras, carbohidratos, legumbres, proteínas, porque está también muy de moda en que todo lo saludable, si yo quiero ponerme fit y solamente consumo mucha proteína y mucha grasa saludable y quito carbohidratos, son pacientes que nos están llegando a la consulta, pero es que yo me cuido muchísimo. Sí, pero es que tú estás quitando alimentos que yo necesito que tú tengas para tener una buena salud intestinal. Y sobre todo, priorizar el sueño, tener sueño de calidad, dormir de 7 a 8 horas y yo te prometo que vas a estar trabajando sobre tu microbiota. Yo no quiero que esto se cierre. Y hay estudios que ustedes mandan a hacer para saber si hay una disbiosis intestinal. Claro que sí. Que no sea una colonoscopia, una endoscopia, no sé qué. Claro que sí. Todo lo que tenga evidencia científica, yo te aseguro que te lo vamos a mandar. Test de intolerancia, sobre crecimiento bacteriano, si hay que hacer endoscopia y tomar biopsias, te la vamos a hacer. Ahora, test que están de moda, como que se mandan afuera con una muestra de heces, que te quitan mucho dinero, que no tienen ninguna evidencia científica porque son 70 páginas de todos los microorganismos que tienes en tu intestino. Evidentemente vas a tener 1500 porque es lo que forma lo normal, tu microbiota. ¿verdad? Que una página te diga que tienes más de otra y menos de, es parte de tu microbiota, es tu jardín, como yo digo. Entonces es normal que tengas 1000 tipos de microorganismos. Eso no quiere decir que haya que tratártelo con antiparasitario, antifúngico, antibióticos, porque lo que te vamos a crear es una disbiosis mayor. La famosa cándida. Exactamente. Entonces, mi recomendación es que vayas a un especialista, que el especialista, si es bueno, te va a mandar a hacer lo que te tenga que mandar hacer. No busques test por internet porque lo estás haciendo mal. Bueno, Wow, como me encantó. aprendizaje, señores, el intestino hay que cuidarlo. Coman mucho, coman bien, duerman, No hagan tren con descansen sus orificios. y Estoy me vayan a enteré del donde las café. doctoras para Exactamente. chequearse. Recuerden seguirnos, coméntenos, déjenos saber si tienen alguna pregunta sobre este episodio a las doctoras para que estén atentas y las respondan. Claro que Y recuerden que cuando su piel habla, Nosotras escuchamos. Skin facts al 100, no drama. Mitos, outsteps, que si te elevan. Skin Talk Podcast, evidence, first it up. Let's go. Let's go. Skin Talks, Geeks, Out 100, no drama. Mitos, outsteps, que si te elevan.